Buenos días, estudiantes. Soy la arquitecta Gabriela Jiménez, profesora adjunta de esta cátedra. Nuevamente les doy la bienvenida a la espera que todos estén muy bien. Hoy compartiremos una clase teórico-operativa para transitar esta última parte del itinerario construcción de la mirada desde la construcción de la imagen a través de las representaciones. Particularmente pondremos el acento en croquis, montaje y collage. Entendiendo que todos estos elementos juntos a las lecturas, a los textos, a los intercambios, van generando, habilitando, gestionando conocimiento. Y para ello se habilitan interrogantes, nuevos términos que intentamos explorar a partir del aprender haciendo, construyendo experiencia y aprendizaje significativo hacia el conocimiento disciplinar específico de la arquitectura. Para ello necesitamos entender en qué consisten, cuál es la diferencia, cómo se aplican, cómo acceder en definitiva a la construcción de la imagen. Como pregunta guía hacia la interacción de sujeto, mundo, habitar, donde se gestionan a partir de las percepciones, nuevas experiencias que producen imágenes. Estas son datos a partir de los cuales podemos nosotros entender cómo esos datos se pueden transformar, manipular, ya que la realidad en contacto con el sujeto está requiriendo, demandando una respuesta material, física, objetiva, algo con lo cual intercambiar y producir un avance, un progreso en los procesos de pensamiento que el sujeto tiene al habitar el mundo. Ya el arquitecto Stephen Hall nos advierte diciendo que si bien las ideas están primero y luego toca construir, en el camino, si no tenemos algo con que intercambiar estos pensamientos, con algo con lo cual seguir procesando la información para ajustar, verificar y poder encontrar las respuestas adecuadas, no valdrá de nada. Esa mediación que nosotros necesitamos, esa respuesta tangible, es lo que nosotros llamamos representación, que como acción de representar implica un volver a presentar eso que está dentro de nuestro cuerpo o en nuestra imaginación, volver a presentar eso que está allí, que nos produjo un pensamiento y que luego de alguna manera debe ser puesto en relación con la realidad. Ahora, ¿cómo la ponemos en relación? ¿Cómo la externalizamos? Si no es a partir de un registro, una anotación, algo que nosotros debemos asentar con atención, entendiendo que la representación como las percepciones son selectivas, es decir, nosotros podemos elegir de acuerdo a los objetivos cuál cumple mejor el objetivo según el mensaje a comunicar, porque todo lo que nosotros miramos y proyectamos siempre están mediadas por estas acciones de representación. Ahora, esas imágenes, la imagen necesita, para ser intercambiada, para ser mediadora del diálogo, perceptibilidad, necesita tangibilidad, por lo tanto se transforman en el puente capaz de comunicar, de transferir la expresión individual y colectiva. Esto completa la experiencia espacial, por lo tanto da visibilidad al pensamiento arquitectónico y es material para esa interacción de la cual hablamos. Son entes operativos para pensar haciendo los procesos de diseño. El proceso de comunicar, de representar, tiene por excelencia el lenguaje. El lenguaje es la representación que distingue a los seres humanos de las demás especies vivientes. Comenzó allá por la prehistoria, cuando el hombre graficaba sus experiencias sobre una piedra.
El avance de eso, el avance de los soportes, de los instrumentos, logra capturar imágenes fotográficas, crear desde el arte, desde la sensibilidad, desde la estética, imágenes que hoy son predictivas, que son técnicas, que nos proveen las artes, y también algo que nos diferencia de otras disciplinas, la modelización, las maquetas, ya sean analógicas como digitales. Estas formas de representación son traducciones de las experiencias. Esas experiencias traducidas, ¿qué significan? ¿Cómo se logra? Se logra a través de un proceso que va desde la interpretación, pasando por un cambio de códigos, un traspaso, una traslación que se hace de un código a otro, con sus normas, con sus signos, para llegar a un proceso de externalización. Es decir, sacar afuera lo que tenemos como imágenes dentro. ¿Cómo llegamos a una obra construida, por ejemplo, esta? Y bueno, Stephen Hall nos muestra que desde las prefiguraciones a partir de técnicas que nos sean factibles, que nos queden cómodas, que tengan que ver con nuestras improntas de expresión, van cargándose de conceptos para lograr que las imágenes se hagan tangibles y lograr que las traducciones sean modélicas, por ejemplo. Otra traducción ya es la obra terminada, habitada. Son distintas instancias de un proyecto que se transforma en una obra de arquitectura habitada. Aquí vemos cómo se corresponde la atmósfera prefigurada con la atmósfera lograda en el espacio, cómo estas luces entran desde arriba, cómo estas lucernas arrojan este cono de luz de la misma manera que fueron pensadas las atmósferas. Esta retroalimentación e intercambio tiene que ver con que nuestro pensamiento e inteligencia dirigidos por la intencionalidad sean puestos allí en una activación operativa auxiliadas por las técnicas y los instrumentos de forma imaginativa. La técnica con sus procedimientos materiales intelectuales, normas de interacción, acciones que con la práctica, con su recursividad, llegan a convertirse en habilidades y destrezas a partir de manejar los instrumentos que estas técnicas sugieren. En la interacción son mediación instrumental que facilitan la posibilidad de materializar nuestros pensamientos de forma atenta y correcta. Estas representaciones, entonces, se logran a partir de aproximarnos a la información de distinta manera. No hemos podido tener la experiencia espacial, pero sí la experiencia visual, y muchos seguramente recordarán si han atravesado estos espacios. La información se ha elaborado con todas estas herramientas, con los textos, con los aportes de los compañeros. Por ejemplo, este recurso del relato que contiene y condensa todo lo percibido, todas las sensaciones que han afectado al sujeto, y que de alguna forma, también estimulados por las lecturas, han encontrado una forma de salida, de externalizarse también de forma gráfica. Esa externalización, que puede ser croquis, montaje o collage, son técnicas de representación y por tanto lenguaje. ¿Cómo la selecciono? Y bueno, a partir de encontrar en los conceptos, relatos orientados por las intenciones, ensayos que se vayan aproximando de forma paulatina a estas representaciones que nosotros entendamos como las más próximas
a estas instancias de relato y concepto. Por ejemplo, vemos el croquis del arquitecto Arnoletto con tinta y café. Por un lado, es que lo que estamos transitando, luego transitaremos el montaje y el collage, trabajos de compañeros que transformaron fotografías y trozos de papel en la expresión de un espacio, cada uno a su forma y con su impronta. Aquí las representaciones se transforman en croquis. El croquis con Niemeyer, que con un trazo de fibra, fíjense, logran transmitir la profundidad de un espacio urbano. Sabemos que es urbano por la escala, esos pequeños trazos que intentan representar la figura humana, nos están dando la pauta de cuál es el comportamiento de esas personas en ese espacio. Hay un aquí, un allá y un más allá, con un trazo absolutamente definido, prácticamente podríamos decir que no se corta. Y por otro lado, el arquitecto Álvaro Siza, con el lápiz, nos intenta mostrar cómo el pensamiento arquitectónico se desplaza sobre el soporte papel. Gordon Cullen con el croquis de paisaje urbano, donde estos plenos de grises nos van conformando los límites, los planos que conforman el espacio, donde nos permite la lectura de un aquí, un allá y un más allá, un espacio intermedio, en sombra, unas aberturas iluminadas. Estas lecturas son justamente dibujos a mano alzada, básicos, rústicos, esquemas que condensan la información, cargados de intención, simples, sin mayores detalles ni precisiones, pero que sí tienen objetivos, tales como el describir, descubrir, seleccionar. No podemos describir si no hemos descubierto qué es lo que vamos a mostrar, a analizar, cómo lo seleccionamos. También debe ser creativa e imaginativamente, porque la presentación, para poder ser comunicado e intercambiar conceptos, intercambiar el rol de estos dibujos, la función que tiene de poder ser mediadores, tiene que tener de alguna manera 3 claves: intención, estrategia y técnica. Para eso vamos a acudir a referentes para posicionarnos frente a nuestros procesos gráficos. Estas representaciones como mediadoras, como herramienta que demanda también de, por ejemplo, la frase de Álvaro Siza cuando nos asegura que estos trazos que hoy son tímidos van a convertirse en algo mucho más definido y contundente para expresar el espacio. Berger dice que dibujar es descubrir. El poder transitar las representaciones nos va a poder también acercar a lo que dice Le Corbusier, que es preferible dibujar que hablar. Eso nos aproxima mucho mejor, más francamente, al espacio. Y una frase que siempre me gusta compartir con los estudiantes en la etapa inicial es que si una voz te dice en tu interior que no sabes dibujar, pues dibuja, porque esa voz se callará. Como arquitectos necesitamos entender que otra de las claves importantes y transmitidas por todos estos referentes y otros es la pasión. Pasión que también otros alumnos en otros momentos han desarrollado a partir de plantear, como están haciendo ustedes, pero en otros espacios. Estos son realizados en el Centro Cultural Córdoba, allí donde está el faro, por debajo. Bueno, encierro recortado. Luego se desplaza todo este relato
que va dando lugar a estas expresiones gráficas. Es decir, la palabra ha sido traducida gráfica y retroalimentándose, la gráfica ha sugerido cómo ajustar el relato. Aquí el estudiante Guadalupe nos ofrece, fíjense, por un lado, esta representación con una técnica de lápiz y fibras, y por otro lado con crayones, de una forma mucho más expresiva, que permite entender justamente cómo se recorta, cómo uno se siente allí justamente encerrado. Por otra parte, otros estudiantes con el contraste de escalas desarrollan una representación más vale literal, pero con alguna expresión que habla de cómo estas escalas se van sucediendo en la estructura del espacio, cómo se define ese espacio. Por otro lado, María Gómez está intentando hacerlo de una forma más abstracta, geométrica, donde las líneas de trazos tienen algo así como una sombra que se va diluyendo y que permite también fluir el espacio. Los croquis pueden tener distintas funciones de acuerdo a las intenciones que tengan como objetivo. Pueden ser descriptivos, anticipatorios y diagramáticos, pero generalmente esto se mezcla con algo de expresión, con algo de arte también, se mezcla con lo que nosotros somos y con lo que nosotros vamos transitando en esta materia. Observemos como referente la estructura del Banco de Londres propuesta por el arquitecto Clorindo Testa, donde el espacio fluye y donde nos cuenta con estos trazos cómo se conforma a partir de la materialidad las condiciones de habitabilidad. De esa forma, otros compañeros trabajaron en Plaza Cielo, estos croquis de los extremos, y otro alumno ha trabajado describiendo la trama urbana, el comportamiento del tejido, cuál es su atmósfera de alguna manera en los sitios que compartimos con arquitectura. Aquí como referente, Stephen Hall nos va también mostrando cómo la palabra y la gráfica fluyen a partir de representar y encontrar la propia expresión de lo que la realidad nos ofrece. Estrategias, muchas. La técnica también es la intención con la que nosotros estemos trabajando y observando nos permite encontrar cómo posicionarnos frente a un croquis, cómo elegir el encuadre, cómo seleccionar los datos, encontrar en esta herramienta mediadora las formas de darle al todo y las partes, las proporciones y las relaciones correspondientes para poder describir un proceso de descubrimiento de los planos límites que van determinando de a poco con el sujeto, la línea de horizonte, los puntos de fugas y, por supuesto, la escala humana en un proceso que requiere recursividad de práctica. Esta definición se va alcanzando también con técnicas. Estas técnicas de las cuales hemos hablado y que se van retroalimentando con los instrumentos, con la práctica, con los conceptos, Stephen Hall nos muestra en este espacio, en esta atmósfera que también es colorida, que muestra un abajo, un arriba, una textura en los límites con una atmósfera colorida. Observen ustedes que esto ha sido transferido por compañeros también en la etapa inicial, trabajando un espacio contenido entre dos grandes bloques de cemento que contienen esta atmósfera que se conecta con lo abierto, esto cerrado que está contenido pero que no encuentra más límite que esta percepción de cierre
que nos proponen las aristas de este prisma. Por otro lado, con otra forma de expresar, observen ustedes cómo es claro el concepto de cierre de un espacio de contención, pero que a su vez tiene una apertura franca hacia lo luminoso. Lo descriptivo, que intenta mostrar lo que nosotros hemos percibido de esa realidad, de esos datos, de una forma más expresiva, en este caso con lápiz y crayón, en la plaza Cielo-Tierra, mostrando cómo se recorre, cómo ese transitar pasa por formas geométricas, por luces y sombras, por atmósferas creadas por los colores. A su vez, un estallido de sensaciones que nos muestra otro alumno en esta confluencia de formas orgánicas y de saturaciones diferentes de azul. Aquí donde se mezclan técnicas de fibrones con mayor y menor espesor, pinceladas, algo así casi como salpicadas, ¿no?, de témperas que nos van mostrando las atmósferas. La tridimensión en la bidimensión, el espacio. Esto anticipatorio, descriptivo, es una forma de habilitar, ¿no?, el movimiento, la profundidad, la luz y la sombra. Fíjense cómo Stephen Hall en esta acuarela con un gradiente de grises nos muestra a su vez cómo piensa las rajas, ¿no? Esto cómo se dispara la visual hacia estas entradas de luz y a su vez esta conexión interior-exterior controlada, acotada, que nos permite un transitar, un recorrido diferente por este espacio. Así, los alumnos han ido reflejando en los talleres virtuales todo este aprendizaje. Fíjense cómo este contraste está muy bien logrado en el Colegio de Arquitectos. Aquí una figura humana esbozada muy tímidamente, pero que da claramente una apropiación del espacio donde lo pesado de la oscuridad y lo luminoso se recortan contundentemente entre prismas, ¿no?, en esta sucesión de figuras muy claras que van como conduciendo un recorrido. Por otro lado, aquí las témperas con lápiz van mostrando descriptivamente cómo se recorre o puede recorrer ese espacio. Bueno, allí otra forma de encontrar la profundidad con lápices blandos de 4B en adelante. Observen ustedes también el lápiz blanco sobre superficies negras, cómo ayuda a conformar con líneas muy simples la idea de la tridimensión, la profundidad. Aquí también, ayudados también por efectos de lo digital, nos ayuda a entender la contundencia de las aristas, de los planos, de las luces y sombras, de la alternancia que tiene lo iluminado y lo que está en sombra. Aquí el croquis diagramático, una representación simple que codifica, que recolecta, almacena los datos referidos a la relación espacio-movimiento, espacio-tiempo en definitiva. Si observamos aquí el referente del trabajo de Enric Miralles, nos permite entender un recorrido espiralado que de repente cuando llega casi a su centro encuentra una fuga que todavía no está del todo definida, nos sugiere que podría ser una relación interior-exterior, una raja en el límite, podría ser algo que nos permite atravesar el espacio. Aquí otra vez espiralado, pero con una extensión mayor o más orgánicos, más cerrados. RCR que nos propone con las líneas de colores diferentes posibilidades de recorrido. Acá yo puedo entender que hay puntos neurálgicos donde se cruzan, donde pasan cosas
y que se diferencian, ¿no? Los colores me están hablando de una diferenciación. Algo pasa. Bueno, allí estas referencias en la traducción de los recorridos que hicieron por Barrio Güemes, en este caso hace unos años, observen cómo el relato y los conceptos logran entenderse muy bien en este diagrama. Por otro lado, el recorrido en Plaza Cielo-Tierra desde una base muy contundente, muy firme que nos arraiga, y por otro lado, un ascenso vertiginoso, quebrado, geométrico, nos está hablando de las percepciones que han tenido nuestros compañeros, también de cómo jugar con la palabra, entendiendo al diagrama de movimiento como un gran motor de ideas, ¿no? De conceptos, cómo se articulan, la forma en que los conceptos están presentados con la forma en que yo podría estar recorriendo ese espacio. Bien, lo que daría como un cierre a esta presentación, que luego continuará en los otros módulos de collage y montaje, es la escala humana. Una práctica que debe hacerse bastante seguido para poder encontrar la impronta. Le agradecemos los aportes del arquitecto Nicolás Pedrosa y a Carlos Merlo, que me han facilitado estas gráficas para mostrarles cómo pueden ser realizadas, practicadas en función de algunos referentes como es el modulor de Le Corbusier. Bueno, espero que esto les sea de utilidad y esperamos encontrar réplicas de todos estos ensayos, de técnicas, de pruebas de instrumentos en sus trabajos. Gracias.